este vídeo quería explicaros en unos minutos el principio de responsabilidad proactiva, que es uno de los principios más importantes del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo que entró en vigor en 2018. Y es quizá el concepto más importante porque es un poco el principio vertebrador de toda la normativa. Si os fijáis en el concepto, son dos palabras, una responsabilidad y la otra proactividad. Responsabilidad, ¿qué quiere decir? Pues responsabilizarse es asumir el cumplimiento de una norma, en este caso de las normas sobre tratamiento de datos de carácter personal. Y proactivo indica un concepto que se refiere a que esa responsabilidad tiene que ser activa en la organización, es decir, la organización tiene que preocuparse, en este caso la Diputación de Badajoz, tiene que preocuparse de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, de establecer ella misma todas las medidas que garanticen ese cumplimiento, pero a su vez, y esto es un matiz muy importante, tiene también la obligación de ser capaz de demostrarlo. Es decir, si una persona, si un ciudadano, si un empleado público o la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, pidiera pruebas de ese cumplimiento, es decir, de que el tratamiento de datos se está haciendo conforme a los principios y normas de ese reglamento, la Diputación de Badajoz tiene que estar en condiciones de demostrar que eso es así. ¿Y cómo lo puede demostrar? Bueno, pues por una serie de medidas, una serie de decisiones que haya tomado, tanto en el aspecto organizativo como en el aspecto de las funciones y de las medidas que se hayan adoptado, que demuestren que eso es así, que ha formado a su personal, que tiene un delegado de protección de datos, que tiene pues una serie de recursos informáticos, recursos informativos, etcétera, que garantizan que los datos son seguros. En fin, una serie de pruebas que garanticen que este tratamiento, que los tratamientos que hacemos en la Diputación de Badajoz o en cualquiera de sus organismos dependientes es conforme al reglamento. ¿Vale? En este sentido, la norma no dice cómo se debe demostrar este cumplimiento, pero sí habla de algunos elementos que pueden ser relevantes. Y yo os voy a tratar de explicar un poco cuáles son. El primero de ellos es el registro de actividades de tratamiento. ¿Qué es un registro de actividades de tratamiento? Bueno, pues un registro de actividades de tratamiento es un archivo, un documento, un estudio, un análisis, una exposición de los tratamientos que hace la Diputación de Badajoz, en el que viene reflejado pues qué datos se está tratando, por qué los está tratando, cuáles son sus fines, cuáles son la legislación que afecta a esos datos, qué plazo de tratamiento tienen, qué se hace con esos datos una vez que se tratan, una vez que se archivan, cuánto tiempo van a estar guardados, etcétera. Y ese documento pues tiene que estar a la exposición de todo el público y de la Agencia de Protección de Datos para que se demuestre lo que hemos dicho antes, que se están adoptando las medidas adecuadas. Es decir, lo primero que supone es una toma en consideración, una asunción por parte de la Diputación de Badajoz de que está realizando unos tratamientos y que esos tratamientos son conformes al reglamento. ¿Cuáles son o cuál puede ser otro principio fundamental que también establece el Reglamento General de Protección de Datos? Pues lo que se denomina la privacidad por diseño y por defecto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la Diputación de Badajoz, como entidad que trata datos de carácter personal, tiene que implicar en toda su organización y en todo lo que diseñe la protección de datos. Igual que, por ejemplo, un concepto que lleva más tiempo entre nosotros, de la misma manera que la prevención de riesgos laborales es algo que se tiene en cuenta siempre que se diseña un puesto de trabajo, siempre que se diseña un lugar de trabajo, siempre que se diseña un acceso, siempre que se diseña un organismo, un departamento. Bueno, pues igual que eso ya se hace de forma automática, la protección de datos debería ser algo que se tome siempre en consideración cuando se realice un tratamiento de datos
o cuando se realice cualquier decisión, cuando haya cualquier toma de decisiones que pueda afectar a la protección o a la privacidad de las personas. Eso significa. Por otro lado, otro de los principios u otra de las medidas que también establece el Reglamento General de Protección de Datos como medida para garantizar el cumplimiento y ser capaz de demostrar este cumplimiento es lo que se llama la evaluación de impacto. Evaluación de impacto en protección de datos es un análisis que tiene que hacer la organización cuando tome decisiones que pueden afectar a la protección de datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a establecer una línea de subvenciones, por ejemplo, relativa a personas en situación de grave dependencia social, por ejemplo, bueno, pues tendríamos que tomar previamente la decisión de cómo vamos a tratar esos datos, que son datos especialmente sensibles, de qué vamos a hacer con esos datos, cómo los vamos a proteger, etc. Esa sería la evaluación de impacto. Otra de las medidas que también establece el reglamento es la presencia de un DPD, que en este caso, como sabéis, soy yo mismo, el delegado de protección de datos de la Diputación de Badajoz y de toda su organización, que es la persona que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones en protección de datos y además bueno, pues colaborar y asistir y ayudar a la organización en su cumplimiento. En este sentido, pues tenéis a vuestra disposición mi correo electrónico, mi número de teléfono, para realizar cualquier consulta que necesitéis sobre cualquier aspecto relacionado con la protección de datos. Y por último, la notificación de brechas de seguridad. Ya sabéis que cuando hay un ataque informático, en muchos casos hay hackeo de datos o datos de carácter personal que se pierden, que resultan afectados o que simplemente son robados. Bueno, pues en este tipo de casos la Agencia de Protección de Datos debe ser el organismo que reciba por parte de la Diputación el aviso de que esto se está produciendo y de que hay datos que pueden ser afectados. Y la organización, la Diputación de Badajoz, tiene que tener establecido un procedimiento en este sentido. Y además de la Diputación, de la Agencia de Protección de Datos, las comunicaciones tienen que dirigirse también en algunos casos a los afectados, es decir, a las personas cuyos datos han sido robados, han sido hackeados, han sido afectados de la forma que sea. Espero que os haya quedado claro el principio de responsabilidad proactiva y bueno, pues tenerlo en cuenta porque es quizá el principio más importante que ayuda a comprender toda la protección de datos.